merecemos. Por esta razón, este llamado, que es el llamado más alto que existe, que es el llamado de hijo, el Señor nos lo dio en herencia a nosotros. Muchos en el tiempo, hace 2000 años atrás, esto era un escándalo. Nadie tenía el derecho de decir soy hijo de Dios, nadie. Nadie tenía ese derecho. Si no, somos nosotros siervos del Dios que habita en plenitud, somos llamados, somos siervos, somos profetas, pero nadie se atrevía a decir soy hijo, porque esto es una responsabilidad muy grande ser hijo. Quizás en el nivel occidental en que vivimos se nos hace más fácil, pero en el nivel en que Dios se manifiesta a su pueblo y tenían que actuar como verdaderos hijos identificados con el Padre. Porque cuando nosotros hablamos ahora de hijo y padre, pues se nos hace todo muy fácil, cualquiera es hijo, que eres padre, pero no es así. Dios está hablando de algo más profundo que eso. Y cuando Él nos llamó para darnos ese llamado tan alto de hijos, Dios sabía lo que estaba haciendo. Dios no lo hizo así de que le salió a decirle, bueno, pues voy a hacer esta gente hijo. No, Él planeó esto, Él preparó todo, preparó un patrimonio para estos hijos. O sea que si es un buen padre va a preparar un patrimonio. El Señor ya lo preparó de antemano. Bien, yo quiero que busquemos aquí, vamos a entrar primeramente en Romanos 8, versículo, comenzando desde el versículo 14. A Jesús no solamente se le acusaba por hacer milagros, no, por hacer milagros le envidiaban, porque aún el mismo Pilatos dijo, sabía que lo habían entregado por envidia. Envidia es desear tener lo que esa persona tiene, y los fariseos tenían mucha letra, mucha ley, pero no tenían poder. Entonces ellos se sentían con envidia de que este hombre no tenía una herencia sacerdotal, no se había criado entre ellos, venía de Nazaret, que era la peor ciudad que había en Israel, tenía muchas cosas en contra, pero él estaba consciente, o sea, Jesús sabía quién era él, pero los demás no sabían quién era Jesús. Por esta razón había esta controversia y había mucha envidia, porque ellos miraban los hechos de Jesús y no podían igualarlo, ni podían imitarlo siquiera. O sea que había muchas luchas en ellos. Y parte de lo que ellos estaban pues luchando era porque ellos no podían alcanzar lo que Jesús alcanzó. Y era caminar como un verdadero hijo de Dios sin proclamarlo. Porque el hijo de Dios, solamente el testimonio lo puede dar Dios. Recuerden ustedes que el Señor allí en el Jordán abrió los cielos y dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me complazco, este es mi hijo amado. Hizo una acción que no se había hecho, esa acción. Y la escucharon, Juan el Bautista lo escuchó, no sé los demás, pero Juan el Bautista lo escuchó. Dios dio testimonio, el hijo, nosotros los hijos, sí podemos decir yo soy hijo de Dios, pero ¿qué testimonio es el tuyo? Es mejor que lo digan los demás. Por eso cuando Jesús, Pilato lo trató de investigar, porque Pilato estaba asustado, porque ya la esposa le había dicho, he tenido sueños con este hombre, pues mira, ve qué tú haces, pero he tenido sueños que me han inquietado. Entonces cuando le preguntó, ¿tú eres el rey de los judíos? Él le dijo, tú lo dices. O sea que él no dijo, espérate, déjame, te voy a mostrar aquí, yo tengo una credencial donde dice que yo soy el rey de los judíos. No, Jesús no traía ninguna credencial, era su vida, era lo que el testimonio era su vida, lo que él hacía, lo que él hablaba, lo que caminaba, lo que influenciaba en los demás, o sea, lo que animaba a los demás. Ese era el testimonio de Jesús. Él no vino con una carta de Dios diciendo este es. No, todo lo que anunció a Jesús fue un testimonio. Desde que nació los ángeles, ¿verdad? Y todo aquello que se formó en la madrugada, porque Dios es un Dios muy exclusivo. Dios no es un Dios de... Él hace las cosas muy calladamente. Así es nuestro Dios. Y así lo estamos conociendo nosotros ahora que nos damos cuenta que Él actúa así.
Por esta razón, el llamado a hijos, nosotros siendo hijos, dice que somos adoptados. Cuando tú eres adoptado, tú eres un elegido. Cuando tú tienes un hijo, pues lo tienes y si sale feo, jorobado, como sea, es tu hijo. Pero un adoptado tú lo escoges. Tú escoges, no, ese no me gusta, este sí no me gusta, ese no me gusta. Yo me acuerdo que yo tuve el primer vecino americano que tuve en Sarasota, Florida, tenía una niña adoptada que tenía como 16 años y tenía un hijo como de 24, 25 y no podían tener más hijos. Y ella siempre se sentía adoptada, se sentía como que ella era trigueñita, ella era de descendencia italiana. El hermano era rubio, de ojos azules, y ella era más bien así como nosotros, parecía más hispana que... Y ella siempre se sentía como que yo soy adoptada, soy una que estoy. Y para quitarle eso, para quitarle esa idea que tenía ella, se sentía rechazada por eso, aunque la querían cantidad, le dijeron, mira, vamos a hacerte la historia de cómo nosotros te conocimos. Nosotros fuimos al orfanatorio y había muchos niños muy hermosos, preciosos. Nos dieron a escoger. Pero tú estabas parada en la cunita y nos diste una sonrisa tan bonita que el propio hermano dijo, yo quiero esa niñita como mi hermana. Dice, te escogimos. Eres una predilecta. Porque te escogimos entre muchos niños que a lo mejor hubieran sido más bonitos, pero nos atrajo tu risa, tu espontaneidad, y eras bebita, y te escogimos, así que tú eres alguien más privilegiado que este que nació aquí, pues ahí lo tuvimos que aceptar como fuera, ¿no? A ti te recogimos, te buscamos y te tomamos como hija, y eres muy importante. ¿Sabes qué? Se le quitó el complejo. Entonces para todo decía, yo fui escogida. Entonces después se le subían los humos. Ustedes no, pero yo soy escogida. O sea, nosotros igual hemos sido escogidos. Somos escogidos, o sea que no somos hijos bastardos. Porque ahí lo dice el Señor, ya no soy bastardos, soy hijos, verdaderos hijos. Y estas cosas, hermano, a veces no lo digerimos bien. Porque ya nos hacemos parte de, bueno, pues yo soy miembro de la iglesia y no nos damos cuenta el llamado tan alto que nosotros tenemos. Para Jesús lo tomó en serio, Jesús lo tomó en serio el llamado. A los 12 años ya sabía quién era su padre y defendía la posición del padre. Y sabía que estaba José, que pues era la representación del padre en la tierra, porque pues fue el que Dios escogió, ¿no? Para que lo cuidara. Porque eran excelente gente, María y José eran excelentes para poder mandar Dios, su hijo. O sea, allí tenía que haber sido gente muy pobre, eran muy pobres, pero eran muy excelentes los dos. Y en ese ambiente podía desarrollarse un verdadero hijo de Dios. Y por esta razón Jesús a los 12 años ya sabía quién era su padre, porque ellos nunca usurparon el nombre del padre. ¿Ustedes creen que José lo regañó y le dijo, óyeme, ¿tu padre soy yo? Yo soy quien te represento. No. ¿Recuerdan ustedes cuando le requirieron? A los 12 años el templo, que le dijeron, hijo, 3 días has andado perdido y hemos estado angustiados buscándote. ¿Dónde has estado? ¿No sabéis que me es necesario estar en los negocios de mi padre? Ellos no le dijeron, óyeme, vuelve en sí, ¿tu padre es José? No, en ningún momento. Ellos desde un principio le dijeron, tu padre es Dios. Desde un principio. Pero como esto era algo tan... Porque nadie podía decir que era hijo de Dios. ¿Saben que por eso fue que sentenciaron a Jesús? Por decir que era hijo de Dios. No lo sentenciaron porque hacía milagro, porque abrió ojos de ciego, porque sanó leproso. No, la sentencia fue que se decía ser hijo de Dios y eso era una blasfemia. Mas, sin embargo, nosotros decimos a cualquiera es un hijo de Dios, cualquiera es hijo de Dios. No podía decir eso, por la ley eso estaba condenado, eso era blasfemia. Porque decir que eres hijo de Dios es hacerse igual a Dios. Entonces, nosotros no entendemos ese concepto, porque venimos de otra forma, ¿no? de vida, ¿no? Pero ese es el concepto que trajo la ley. Si tú decías que eres hijo de Dios es porque tú te estás haciendo igual a Dios. Pero Dios en su plan tan tremendo que tenía era traer muchos hijos a la gloria. ¿Y cómo podía hacer esos hijos a la gloria? Si no era adoptarlos. Y nos adoptó.
Y su gracia nos ha cubierto, a pesar de que a veces no caminamos como hijos, o a veces no tenemos conciencia de hijos. Tenemos conciencia de ser, bueno, miembro de la iglesia, el Señor me lavó con su sangre, y yo sigo caminando por mi rumbo, y Él sigue caminando por su rumbo. Y bueno, me voy al Señor cuando tengo un problema, y lleva mi carga, o esto, pero el Señor respeta mi caminar. Jesús por eso se constituyó camino, dijo, yo soy el camino. Si tú quieres verdaderamente reflejar ese carácter, dijo, yo soy el camino, no hay otra forma, no hay otra manera. Entonces lo dejó bien asentado, hermano. Las enseñanzas de Jesús eran muy, muy sencillas enseñanzas, no eran complicadas. Espirituales sí, pero eran muy sencillas. Y siempre formaba, pues, hablaba del plan de Dios, como si fuera de Él mismo. Por eso Él pudo decirle a aquel que le dijo, bueno, muéstrame al Padre, Él dijo, me viste a mí, ya viste al Padre. Yo no sé si nosotros podemos decir lo mismo. Sería ideal, tremendo, que diga, me viste a mí, ya viste al Padre. Ya no tienes, ya me viste a mí, ¿no? Jesús le dijo, ya me viste a mí, ya viste al Padre. El Padre y yo somos uno. Hay una perfecta unidad entre nosotros. Esa es la condición de lo que es el Hijo y el Padre. Ese es el concepto de Dios, de Padre e Hijo. Tener el pensamiento del Padre. Yo le voy a dar un ejemplo una vez que a mí me chocó, no que me chocó porque está fuera de lo que es la formación que yo he tenido o que hemos tenido nosotros como gente occidental, o sea, de esta área de acá. Somos más modernos en esa área. Pero yo siempre trabajé por varios años con hindúes. Mi jefe era hindú. Criado, o sea, estudiado en Inglaterra y muy educado y todos los ingenieros y arquitectos que traían eran hindúes. Entonces vino un ingeniero que era hindú, de los muchos, yo trabajaba con uno de ellos, y me dijo, ay, me tengo que casar. Ya le mandé una carta a mi padre que me busque una esposa. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Dice, sí, yo le dije a mi padre que me busque una esposa, que no pongo yo ningún requisito, solamente que sea oscura. Porque en la India hay la tendencia de racismo, de que si es muy oscura o es muy clara, muchos quieren que sea más clara que oscura. Dijo, y como yo soy tan libre en mi mente, yo quiero una oscura. Y yo dije, pero ¿cómo tu padre te va a buscar la esposa? Solo tiene que buscar uno. Y dice, no, en mi tierra no es así. En mi tierra, nuestros padres buscan las esposas. ¿Cómo es eso? Imagínate, en esa oficina habían como 20 cubanos, todo el mundo empezó a decirle, tonto, bobo, ¿cómo estás loco? Le empezaron a decir tantas cosas, pobre. ¿Cómo se te ocurre? ¿Sabe Dios que...? Dice, mi padre me conoce y él sabe cómo pienso. Y yo pienso como él. Lo que él escoja será lo correcto. Todos nos quedamos, ¿cómo? ¿Y no la vas a ver? No, cuando ya la tenga, entonces voy a casarme. Hermano, eso fue para nosotros, pues... Esa era la comidilla de la oficina de la entrada a la salida. Y este hombre está loco, pero ¿cómo se fue? Imagínate, aquello era, imagínate lo que había ahí en la oficina. Pues se fue el hombre. Cuando regresó, todo estaba, ¿cómo es? Dice, es una mujer. Pero ¿cómo luce? Es bonita. Dice, bueno, es una mujer como todas. No daba. Y entonces, bueno, pues nosotros siempre, ay, este hombre que tiene, pero ¿cómo es posible? Y yo no puedo entender. Muy feliz. Mi padre sabe mis gustos y él escoge de acuerdo a mis gustos. ¡Wow! Eso fue para nosotros un choque tremendo. Yo no pensé, no creo que todos sean iguales, pero él era muy sujeto a la ley, a la religión de ellos y todo era muy sujeto a lo que es el nivel familiar, ¿no? Y no, feliz. Nunca habló mal de la esposa y estaba como si nada, como si hubiera sido la Marilyn Monroe número 3. De veras, hermano, ¿qué clase de unidad había entre ese muchacho y su padre? Que tenía la confianza que el padre iba a escoger lo correcto. Pues bueno, en aquel tiempo para nosotros era crítica, pero hoy yo digo, wow, el Señor me está enseñando con eso porque escoger eso. Y entonces me remontó cuando Abraham estaba ya, su hijo, había muerto ya Sara, y este muchacho no se consolaba con la muerte de su mamá. Acuérdese que lo tuvieron ya ancianísimos ya.
y estaba muy inconsolable. Y entonces él dijo, voy a mandar a mi siervo Damaseno a que busque una esposa a mi hija, a mi hijo. O sea que no dijo, voy a mandar a mi hijo a que busque una esposa por allá por la tierra de... No, voy a mandar a mi siervo y le voy a dar un requisito, que tiene que ser de la familia. No puede ser parte de la familia, fuera de la familia, tiene que ser una joven de la familia. Y el Damaseno fue y orando, dice que él oró, Señor, y dirígeme los pasos hacia esa muchacha, fíjense qué interesante. Y en ese momento se le acerca a aquella muchacha y le dice, ¿quiere que le dé de tomar a tus animales? No, a tus camellos, lo que te había traído. Y entonces cuando le pregunta quién es, resulta que era la parienta más cercana de Abraham. Y entonces adoró a Dios ahí, dijo, gracias Señor porque tú has dirigido mis pasos a la muchacha que tú escogiste para mi hijo, para el hijo de mi amo. Gracias Señor. Y efectivamente le dio el testimonio y la muchacha aceptó. Y Isaac nunca había visto a esa muchacha. Cuando llegaron, dice Isaac, la amó. ¡Wow! ¿Verdad que eso choca un poco con la cultura nuestra, verdad? Como que, espérate, no, eso no es así, eso no debe ser así, ¿eh? Bueno, eso es una de las cosas que nosotros encontramos aquí, pero podemos sacarle partido en lo espiritual, ok, vamos a poner que nosotros hemos avanzado un poquito más en eso, ¿eh? Pero bueno, en lo espiritual, cuando nosotros oramos, Señor, dame que sea ese compañero que tú tienes para mí, vamos a usar fe también para una cosa tan importante como es formular una familia. Formar una familia, eso es tan importante si realmente queremos glorificar a Dios, ¿no? Bueno, eso es un ejemplo que estoy poniendo en cuanto a lo que es la comunión del Padre con el Hijo. Qué perfecta comunión cuando Jesús le decía, Padre, yo sé que todas las cosas son tuyas, tú las haces. Cuando fue y le dijo, tengo que tomar una copa muy dura, Señor, Padre, pero si tú me la mandas a tomar, pues yo creo que es la voluntad tuya. Y el padre le dijo, sí la tienes que tomar, hijo. La admito, la acepto. Qué obediencia tan grande, ¿verdad? La de Jesús. Porque él sabía, él tenía en su corazón, sabía el vínculo que había entre el hijo y el padre. Y nosotros hemos sido llamados a lo mismo. Nosotros no somos nuestra parte. Cuando nosotros vemos en Romanos 8, verso 14, en donde dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, porque a veces nos guiamos por el propio espíritu nuestro o por otro espíritu que no es, ¿no? Pero dice, los que son guiados, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, Padre, papito, papito. Por eso clamamos Padre y clamamos a Dios como Padre. Ya no le clamamos a Dios como ese Dios sempiterno, ese Dios wow, mi respeto. No, a ese Padre. Dice, por eso hemos recibido ese espíritu de adopción. Estamos conscientes que hemos sido adoptados y hemos sido adoptados para un llamado grande. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Jesús lo sabía. A los 12 años ya él le llenaba el corazón y sabía cómo enfocarse al Padre. Ya cuando creció un poquito más, pues ya fue tomando todavía más seguridad, pero tenía que estar sujeto a los padres de la tierra hasta que se cumplieran los días del tiempo de Dios. Y a los 30 años, que es cuando un varón judío ya puede comenzar lo que es el ministerio de rabínico o puede ser maestro, entonces a los 30 años justo comenzó él a funcionar. Él se sujetó a la ley 100% y tuvo que sujetarse a la ley porque él venía a levantar una ley superior, pero tenía que cumplir esa ley. Dice, y si son hijos, también son herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea que somos nosotros herederos de Dios. Yo no sé si algunos han recibido alguna herencia. Si no la han recibido, pues ya saben que la recibieron. Somos coherederos. Hemos heredado junto con Jesús. Lo que Jesús heredó, yo también lo heredé. O sea que somos coherederos. Estamos
vinculados, estamos unidos a esto. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dice que Jesús, sabiendo lo que iba a pasar en la cruz, dice que eso, Él sabía la gloria que iba a venir después de eso. Y pudo hacerlo con gusto. No crean que Jesús fue a la cruz negándose y no, yo no quiero. No, no, porque muchos dicen, ¿cómo Él pudo ir de voluntario y aguantar esto? No, Él fue a la cruz voluntariamente. Recuerden que Él era una ofrenda voluntaria y nunca una ofrenda se le daba a Dios involuntariamente. Él tuvo que ir. Esto es lo que tú escogiste, Padre, lo hago con gusto. Cuesta trabajo creer esto cuando uno ve esa película, ¿verdad? Que vimos. Tú dices, ¿cómo quiso pasar por esto? ¿Cómo fue? Yo sabía todo eso, pero tenía que ser la ofrenda que se da, la ofrenda voluntaria. Por eso no se defendió. Fíjense que no se defendió. ¿Pudo haberse defendido? ¿Pudo llamar a toda esa gente que le hizo milagros y decir, vengan para acá, mira, apóyenme? Yo les hice todas esas sanidades. Ahora, denme un empujón en esto. Y no. ¿De verdad que no hubo ayuda en ese aspecto? Él no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Porque tenía que presentarse como una ofrenda voluntaria que se estaba entregando, como un hijo. Estas cosas son un poquito difíciles de entender, pero esa es la razón. Y en el verso 19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Tenemos que manifestarnos como hijos, hermanos. Y si nosotros hemos sido llamados a ser hijos, y somos hijos, porque hemos sido adoptados, eso ya no lo puede quitar nadie, ya estamos adoptados. Entonces, que Dios nos capacita a ser siervos. Vamos a ver el caso. Jesús vino como hijo, ¿y qué dice? Y se hizo siervo. Y siervo de todos. No siervo solamente él se hizo siervo de todos. ¿Recuerdan ustedes aquella vez que agarró el lebrillo y buscó y se puso un delantal y se puso a lavar los pies? Pero ¿cómo llegar a ese punto? Un maestro, un rabí, hacer eso, cuando los rabí, los maestros eran los que había que lavarle los pies a ellos. Y Jesús agarró y empezó a lavarle los pies y Pedro se negó, dijo, no, ¿cómo tú crees que voy a dejar que tú me laves los pies? Y él le dijo, no vas a tener parte conmigo entonces. Él dijo, no, entonces lávame todo. Porque usted sabe que Pedro era muy exagerado, él, o todo o nada, o nada o todo, así era él. O no, Señor, no. Entonces Jesús le dijo, solamente necesitas lavarte los pies. Tu caminar es el único que necesitas lavarte, porque muchas veces nos desviamos y caminamos por donde no es y nos enlodamos. Y entonces pues tenemos que decir, Señor, lávame los pies, están sucios. Como vamos al libro Cantar de Cantares, que dice ella, ya estoy en mi cama, ya me lavé mis pies, ¿cómo me los voy a ensuciar? ¿No han leído eso? Está en Cantar de Cantares, que es la relación de la amada con el amado. No me voy a levantar para que no se me ensucien mis pies. Está consciente que los pies se pueden ensuciar porque podemos agarrar otro camino. Entonces esa es el área que Dios está tratando a nosotros como hijos. Jesús nunca se enlodó, hablando en espiritualmente, nunca supo por dónde iba y hacia dónde se dirigía. Entonces, todo esto nosotros lo encontramos aquí en Romanos 8. Lo voy a dejar ahí abierto, porque quiero que vean una cosa. Jesús, como le estoy diciendo, lo acusaban primero por envidia. Se movió la cosa a la envidia. La envidia es desear tener lo que otro tiene sin funcionar, o sea, sin trabajar para eso. ¿Por qué ese tiene y yo no tengo? ¿Por qué ese se muere y otro no? Pues ¿por qué? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué? Ese es el carácter del envidioso. El envidioso mata, la envidia mata. Dice hay un proverbio aquí que dice, en Proverbio 27:4, dice, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Es algo horrible la envidia, porque dice que carcome los huesos. Ay, yo quisiera, ¿por qué yo no tengo eso? ¿Y por qué el otro lo tiene y por qué yo no? Esa es la envidia. Pues eso es lo que tenían los fariseos, los religiosos. Quería
lo espiritual de Jesús, pero querían todo lo de Jesús, pero no sabían cómo obtenerlo. ¿Cómo lo alcanzamos? ¿Cómo podemos alcanzar eso? Si lo tratamos de alcanzar, infringimos la ley. Porque el sábado ellos no podían hacer nada. Entonces veían que Jesús el sábado era cuando más gente sanaba. El sábado era cuando más sanidad hacía, cuando más de todo hacía, cuando los discípulos comían sin lavarse las manos, cuando hacían todas las cosas, era en Sabbat. Y el Sabbat no se podía infringir. O sea, ellos veían un choque en su ley y en el comportamiento de Jesús. Pero Jesús era el Sabbat. Él era el sábado. Él lo dijo, yo soy el Señor del sábado, yo soy el reposo, yo soy el Señor del reposo. Yo soy el reposo mismo. Yo vine como reposo a poner las cosas en orden. Pero como no entendían espiritualmente, pues no pudieron ubicar a Jesús. Y lo que hacía era llenarse de envidia. Dice que la envidia es el disgusto por el bien ajeno. Disgusto porque a otro le va bien. Así lo dice en la enciclopedia, ¿no? O sea, en el diccionario. Dice que es el vicio de las almas viles. Es un vicio. Hay personas que es envidiosa de vicio. Es como el vicio de la bebida, el vicio de la droga. No puede quitarse eso. Lo único que lo puede quitar es el Señor. Y que se lo entreguemos al Señor. Y que podamos nosotros pues ser libres de eso. Pero bueno, Pilato supo eso, que le acusaron por envidia. Y ustedes si quieren lo pueden leer, está en Mateo 27, 18, donde dice que Pilato supo que lo acusaban porque le tenían envidia. ¿Envidia de qué? De una vida intachable. Porque cuando tú tratas de caminar correctamente, y eso nos lo decía Marco Witt cuando venía a darnos seminario, él nos contaba de que mientras él andaba haciendo cosas como todos los muchachos, todo bien, pero cuando él trataba ya de andar y enmendar su camino, todo el mundo empezaba a criticarlo. Ay, mira el santurrón, mira lo que... Así dice que era agobiado por los amigos, los compañeros y todos trataban tú sabes, de desacreditarlo. Y dice, pero cuando pasa el tiempo y ves que tú te mantienes firme, entonces ya se quedan callados. Hay un tiempo de trato o de prueba. Porque piensan, este no va a permanecer, vamos a tratar de sacarlo de lo que está. Pero cuando ya pasa el tiempo, ya te admiran. Dice, entonces llegó el momento en que me empezaban a admirar. ¿Y cómo tú puedes andar así? ¿Y cómo tú puedes vencer las tentaciones? ¿Y cómo tú puedes hacer esto? Y entonces ahí viene el momento de la admiración. Y con Jesús pasó eso. Comenzó la envidia. Y después entonces veían que era genuino lo que decía. Y lo trataban de probar por aquí, lo trataban de probar en el aspecto del mundo. Porque le dijeron, bueno, nosotros sabemos que no podemos... pues el pueblo no quiere pagarle tributo o taxes a los romanos. Y el pueblo no quería pagarle porque eran unos tributos muy altos, se quedaban sin dinero. Y los romanos los exprimían. Y entonces había una situación ahí fuerte porque peleaban por eso. Entonces dijeron, vamos a tocarlo ahí. Entonces llegaron y le dijeron, ¿está bien darle el tributo a César? Imagínate, si él decía que sí, pues se echaba arriba a todos los judíos aquellos. Si decía que no, se echaba a todos los romanos. Pero como Dios es sabio y Él estaba en esa perfecta unidad con el Padre, en ese espíritu, dijo, bueno, denme una moneda. Denme la moneda. Entonces la moneda tenía el dibujo de César, o sea que estaba ahí del César, que es la máxima figura de gobierno. Dice, ¿qué tú ves ahí? No, pues sí, César. Bueno, dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. Pues y ahí se callaron todo el mundo. O sea, trataron de por ahí tomarlo y no podían, es que no podían por ningún lado. Llegó el momento que entonces pues torcieron la ley y dijeron, este hombre hay que matarlo, hay que desaparecerlo del mapa. Este hombre es un peligro porque ya por último escuchan que Jesús le dice es destruir este templo. Pero ellos no vieron cuando Jesús habló en lo espiritual. Y en 3 días lo reedifico. Destruir este templo, en 3 días lo reedifico. Y alguien lo escuchó y dijeron, este hombre va a destruir el templo. O sea que siempre el espíritu religioso va a entender las escrituras al revés. Entonces ellos escucharon que iba a destruir el templo y dijeron, este hombre es imagínate, un revolucionario.
Va a venir aquí a destruir todo esto. Para destruir el templo, hermano, no era fácil. Y en 3 días reedificarlo, menos fácil. O sea que era para decir, no, lo que está diciendo es ilógico. Pero ellos lo creyeron y dijeron, tenemos 2 pruebas grandes para acusar a este hombre. Una, que dice que es hijo de Dios. Y la otra, que va a destruir el templo. ¿Te imaginas nuestro templo? Que lo hizo. Herodes estuvo años de años haciendo ese templo para congraciarse con los judíos, porque la madre de Herodes era judía, pero él era romano. Y hizo una cosa ahí increíblemente grande, aunque ahí no había, pues sabemos nosotros que en medio de todo eso, ahí no estaba el arca del pacto, porque ustedes saben que fue robada. Y todo eso, pero ellos lo tenían en lugar de su adoración. Y dijeron, ¿te imaginas que nos quedemos sin templo? ¿A dónde vamos a adorar? No, este hombre hay que desaparecerlo. Este hombre es un peligro para la nación. Y tenemos que desaparecerlo. Y torcieron la ley porque los judíos no podían matar. Ellos no podían matar. Pero en las escrituras estaba escrito que Jesús iba a caer en manos de gentiles, iba a ser muerto por gentiles. ¿Cómo va a ser eso? Pero es que tenía que ser así, porque los judíos no podían matarlo, pero se lo dieron a los romanos y los romanos lo mataron. Pero los judíos no podían matarlo porque ellos no podían, y menos que estaba la Pascua ahí, estaban a punto de tener la Pascua. Y entonces ellos tenían que hacer eso. Yo quiero leer aquí en Juan 18, dejando abierto ahí Romano. Juan 18, momentito. Aquí quiero que leamos esto un momentito. Verso 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así no poder participar de la Pascua. Ellos tenían que estar limpios para la Pascua, pero eran sucios de corazón. Pero no entraron al pretorio porque no podían contaminarse con nada feo, porque ya venía la fiesta de la Pascua. ¿No sabían ellos que Jesús era el Cordero Pascual? Y lo estaban preparando para matarlo y ni se daban cuenta ellos. Fíjate cómo la religión te ciega a lo que Dios está haciendo. Y entonces no entraron. Entonces tuvo que salir Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Ellos respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. ¡Ah, caramba! Pero lo mandaron a matar. Tanta culpa tiene el que roba la vaca como el que le parte las patas, ¿no? Pues sí. Pues sí, o sea que ellos dijeron, nosotros, la ley no nos permite matar a nadie, pero lo estaban matando, Dice, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Qué lejos estaban ellos de pensar que Jesús iba a morir en una cruz, porque solamente los romanos mataban en cruces, y mataban a los peores en cruces. ¿Cómo iban, Jesús siendo judío, cómo iba a morir en una cruz? Eso no se entendía, no era normal. Por los regulares judíos, cuando había una sentencia, lo que hacían era apedrear. ¿Recuerdan ustedes que iban a apedrear a la adúltera? Ellos apedreaban, si había en la ley, si uno de los jóvenes de cualquiera era rebelde, había que apedrearlo. No, la ley era estricta, súper estricta, ni se imaginan lo estricta que era la ley. Pero bueno, ellos no podían de esa forma. Entonces, Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho a ti? Dice, ¿o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? ¿Yo puedo saber eso? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí, ¿qué has hecho? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Recuerden que un hijo, un rey, el testimonio tiene que venir de afuera.
no de adentro. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces Pilato le dice, ¿y qué es la verdad? Jesús era la verdad, Él es la verdad. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos, le dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre que suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no es a este, sino a Barrabás, y a Barrabás que era, dice, era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espina, le pusieron sobre su cabeza, lo vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Hay otros evangelios que dice que le alaban la barba, el pelo, y le daban con varas en la cabeza, en otro de los evangelios. Entonces Pilato salió afuera y les dijo, mirad, os lo traigo afuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Y salió Jesús llevando la corona de espina y el manto de púrpura, y Pilato le dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros, crucificadle, yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Se hizo a sí mismo hijo de Dios. Dice que él es hijo de Dios, por la ley nuestra tiene que morir. Yo digo, ¿tendríamos que morir todos nosotros entonces? Porque nosotros decimos que somos hijos de Dios, pero nadie se ofende. Nadie se ofende porque lo digamos. O sea que no, pero la ley no permitía eso. Busquen aquí en el Antiguo Testamento, donde dice que alguien es hijo de Dios. Casi no está. No trataban a Dios como padre. No, Él es el Shaddai, Él es el Elohim, Él es el Todopoderoso, Él es... Pero tú sabes, ellos no tocaban esa tecla porque decían, no, eso es blasfemia. Cuando Pilato oyó eso, entonces tuvo más miedo. Cuando le dijeron, no, él dice que él es hijo de Dios. Entonces Pilato ahí sí tembló, dijo, ay Dios mío, yo creo que sí es verdad. Esta situación, bueno, entonces sabemos todo, que se lavó las manos, dijo, bueno, que caiga, yo me libro de este justo y yo me lavo las manos. Y ellos le dijeron, que la sangre de ese justo caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y tanto, 2000 años después de eso, los judíos no tuvieron nación. ¿Saben eso? Ahí en la historia, 2000 años después estuvieron errantes, sin nación. Para acá, para allá, por aquí los mataban, por allá cuando la Inquisición, cómo los mataron. Después, más cerca, cuando el tiempo de los nazis, de Hitler, ¿cuántos? 6 millones que mataron, cuántas cosas sufrió el pueblo en la ignorancia. La ignorancia no nos hace exento del delito. O sea que nosotros no podemos decir, ay, yo no lo sabía. Cuando te pare el policía y tú dices, ay, yo no sabía que estaba la luz roja, no te vas a hacer exento. Tú vas a decir, pobrecito, no vio la luz roja. Bueno, la próxima vez la mira, ahí está el ticket. No fueron exentos en lo que ellos vivieron. O sea que quiero mostrarles realmente esto porque el delito grande fue destruir el templo y ser hijo de Dios. Y eran dos cosas verdaderas, hermano. Eran dos cosas de verdad. Pero él tenía que sufrir eso. Pero ¿qué pasó cuando ya Jesús estaba, en la cruz y ocurrieron cosas tan tremendas en la cruz? Jesús tuvo 6 horas en la cruz, porque tenía que destruir completamente el hombre natural, que fue el hombre hecho el día 6. Por eso Jesús fue llevado y estuvo 6 horas en la cruz, y a la mitad del tiempo de esas 6, a las 3 horas de estar en la cruz, comenzó unas tinieblas, y unas tinieblas, y unas tinieblas. Dice, en toda la tierra hubo tinieblas. Toda la tierra se llenó de tinieblas. Y Jesús en la cruz. Entonces ahí al pie de la cruz había un centurión que tenía que estar vigilando todo lo que está pasando, porque ellos eran los verdugos, ¿no? Y él estaba mirando todo lo que estaba pasando, todo eso. ¿Sabe ustedes que hubo un terremoto también? Cuando Jesús murió hubo un terremoto.
Sabemos también que se abrió el velo del templo, se rasgó completamente y ocurrieron unos hechos muy raros, algo incomprensible ocurrieron cuando Jesús muere. Y había un centurión que estaba allí, al verle morir, ahí en Marcos 15, verso 37, dice, mas Jesús dando gran voz, dice, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Por la forma en que Jesús murió. La gente no se moría rápido en la cruz, había que desbaratarle las piernas, como pasó con los otros que estaban a los lados, que tuvieron que desbaratarle las piernas para matarlos porque ya venía la Pascua. Pero no, a veces las personas estaban colgadas en una cruz 2 días, 3 días, hasta que se morían. Y ahí estaban esperando que se muriera. Pero lo que a este hombre le impactó fue que cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ese hombre oyó eso. Dice, y dicho esto, expiró. Y dijo, en la forma en que murió, este hombre tenía que ser hijo de Dios. Este hombre tuvo que ser hijo de Dios. No sabemos la historia en que quedó la historia de este hombre, pero ese hombre quedó impactado. Digo, un centurión romano supo que era hijo de Dios y los demás que estaban allí, ¿verdad? No supieron que era hijo de Dios. El testimonio habla por sí mismo. El testimonio de hijo lo tenemos, hermanos. Si realmente el testimonio que tú estás dando de hijo, así como nosotros en lo natural, yo sé que mi padre, y yo honro a mi padre en lo natural, fue mi padre aquí en la tierra, y donde quiera que esté, a mí no me hables más de mi padre, yo lo honro. ¿Por qué? Porque yo tengo que dar testimonio de mi padre. Mi padre fue un padre bueno, ¿ves? Ahora imagínate, Jesús tenía que mostrarle todo al Padre y la última palabra que dijo, en tus manos, Padre, en tus manos está mi espíritu, encomiendo. Nadie se podía morir así. Y más exclamó a gran voz, dice, y las piedras se partieron. Qué manera de gritar. La forma que él murió fue una forma no de una persona moribunda que ha perdido tanta sangre. Cuando una persona pierde tanta sangre no tiene ni fuerza para hablar, y más colgado en esa posición que estaba. Mas, sin embargo, era algo que Dios lo capacitó porque tenía que pasar esa prueba. Jesús sabía que por ser hijo tenía que sufrir. Él lo sabía. Él estaba capacitado para eso. Como les digo, tú no eres llamado como un siervo. Dios no te dice, vas a ser mi siervo. No. Dios lo primero que te dice, tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces de ahí tú sales como siervo. Entonces dice que Jesús se hizo siervo y siervo de todo. O sea que estamos conscientes de eso y puede ser un hijo obediente o puede ser un hijo desobediente, pero eres hijo. Vamos a ver el hijo pródigo. ¿Era hijo o no era hijo? Era hijo. Y el otro también era hijo. Y el otro no era pródigo. El otro nunca dejó al padre. Ahí estaba en todas las cosas, en los negocios del padre ahí. Y el otro no estimó eso. Y dijo, no, dame, Padre, la herencia, antes que te muera, dame la herencia. Yo quiero disfrutar en vida todo eso. Mira, dame la herencia. Y el padre, como era rico, le dio la herencia. ¿Y qué hizo? La malgastó. Pero cuando ya la malgastó, que hizo todo lo que hizo y todo, dijo, yo puedo volver a mi padre, pero ¿con qué cara yo voy a llegar al padre a decirle, Padre, mira, aquí estoy? No, no me va a recibir, no me va a recibir a mí. Yo voy a ir allí, decirle que yo voy a ir como un siervo. Y es como nosotros vamos al Señor. Yo voy a decirle a Él que me acoja, pero como un siervo, que no me tiene que acoger como hijo. Yo entiendo mi fallo, mi error, me humillo, me siento mal por lo que hice, gasté toda la fortuna que tenía mi padre para mí, ¿verdad? Todo lo que había preparado para mí lo gasté, no supe realmente, me envolví. ¿Cuántas veces a veces decimos, ay Señor, perdóname, es que no lo pensé bien, no tuve una buena decisión? Esa es la condición del hijo, pero vamos a ver la condición del padre. No hay otra parábola donde dice que cuando el padre ve al hijo de lejos, dice, corrió hacia él. Qué tremendo. Corrió al hijo, porque nunca dejó de ser hijo. Bueno, era un hijo desobediente, malo, lo que sea, pero nunca dejó de ser hijo. Y cuando lo vio,
su corazón pues pensó que ya lo había perdido. Lo recuperó y entonces le dijo, Padre, no soy digno de ser hijo tuyo. Mira hasta dónde llegué, en qué condición llegué yo, Padre. Y le dice, no, mi hijo, no. Y ahí empezó a gritar el padre, busquen el anillo de mi hijo, porque hasta el anillo lo había dejado, ¿no? El anillo de mi hijo, la vestimenta, mi hijo, no quiero que esté vestido como siervo, quiero que esté vestido como hijo. Y vamos a hacer una fiesta, hijo, porque yo creí que te habías muerto, pero has resucitado. Mira qué condición tan hermosa cuando tú de vez en cuando ves a Dios, un Dios severo, un Dios fuerte, léete la parábola del hijo pródigo, para que tu corazón vuelva otra vez a decir, ay Señor, qué clase de papá tú eres. Mira cómo tú pasas por alto cuando reconocemos nuestros errores, porque de que los tenemos, dice, líbranos de los que son ocultos, porque muchas veces tenemos errores que no nos damos cuenta y están ocultos y de buenas a primeras caemos en la trampa. Dice, líbranos de los errores que nos son ocultos. Porque el Señor sabe que hay muchas cosas nos cercan a nosotros y nos desvían del propósito. Pero como Dios lo sabe, Él nos prepara para que estas cosas no ocurran. Es hermoso eso. Ahora, observen que Jesús siempre tuvo el testimonio del Padre en el Jordán. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Después lo vemos también en la transfiguración. Ahí aparece también la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Ahí en el monte de la transfiguración, cuando se presenta y están aquellos y están viviendo ahí un momento tan emocionante donde se presenta a Elías y Moisés y Jesús comenzó a brillar y brillar y brillar y ellos estaban todos creyendo que veían una visión, porque era algo que nunca habían visto. De buenas a primeras comienzan a ver aquellos y de buenas a primeras oyen la voz que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Es la primera vez que ellos escuchaban eso. Pero viene una tercera voz. Cuando ya Jesús estaba cercano, cuando Él entra a Jerusalén, recuerda que estaban todos diciendo, no vayas a Jerusalén porque ahí te están buscando y todo. Él dijo, debo entrar a la Pascua. Porque Él era el Cordero Pascual, no iba a entrar, Él tenía que darse. Y entonces fue y le tiraron, recuerdan ustedes que Él entró allí a Jerusalén y todos ahí, y pocos momentos antes de su muerte, posiblemente días antes de su muerte, aparece otra vez la voz del Padre en Juan 12. Vamos a leerlo un momentito y lo va a leer ahí. Juan 12, verso 28. En el verso 27, Jesús anuncia su muerte. Y ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Porque está turbada su alma. Va a enfrentar las tinieblas, va a enfrentar lo que es ser completamente separado del Padre, va a enfrentar algo fuerte. Padre, ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Y la voz dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y los que estaban allí dijeron, ¿le habló un ángel? Otros, no, le habló un trueno. No, unos lo oyeron como un trueno, otros lo oyeron como una voz de ángel. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno, otros decían, no, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Porque nosotros somos los que ahora estamos glorificando al Padre. Jesús lo hizo y lo hizo muy bien. No tuvo falta ni falla. Ahora nosotros somos los que glorificamos al Padre. ¿Qué cosa podemos nosotros decir que es glorificar al Padre? Quiero que le preguntarle en esto. ¿Sabe lo que es? Darle su lugar a Dios en tu vida. Darle el lugar que a Él le pertenece. Somos de Él. Hemos sido creados para Él y por Él. Eso lo sabemos. Pero tenemos que digerir esta verdad, hermano. Es hora que nosotros podamos digerir esta verdad. Por eso estamos ahorita enfocados en que Él sea glorificado.
¿Y cómo yo puedo glorificar a Dios? ¿Cómo yo puedo? Tómalo en cuenta. Él rige tu vida. Si hoy tú vives y respiras, porque Él respira y vive en ti. Porque si ni siquiera ni viviéramos nosotros. Si vivimos y nos movemos, como dice, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos su pueblo. ¿No lo dice, decía el apóstol Pablo? Estaba consciente de que vivimos por Él y andamos por Él. No vivimos porque esta vida me la regaló alguien, no me la regaló nadie. Porque si Dios no hubiera querido, ni hubiera nacido, ni mis ojos hubieran visto el sol. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da la vida. Por esta razón, yo quiero poner un ejemplo aquí que me gustó mucho para hoy hablar de este ejemplo. Nabucodonosor. Nabucodonosor fue un hombre que glorificó a Dios, porque vio un milagro muy grande. Por lo regular, cuando nosotros vemos un milagro muy grande que Dios hace, ¡wow, Señor! Gloria a tu nombre. ¿No es verdad? Se nos va. Hasta la gente de la televisión que no conoce nada de Dios dice aleluya. ¿No es verdad? Cuando ven cosas así, cuando tú ves un milagro grande, ¡wow! Dios, pero qué poderoso, porque sabemos que eso no lo puede arreglar nadie, solamente Dios lo puede arreglar. Y cuando mucha gente dice, eso no lo arregla nadie, solamente Dios, está glorificando a Dios. Pero Dios quiere que sus hijos le glorifiquen. Y que no lo glorifiquen solamente porque Dios hizo algo, sino porque Él es en nosotros. Y dice aquí en Daniel 3, vamos a leerlo ahí un momentico, hermano. Daniel 3, 14. Esto está muy interesante, porque este hombre, que era pues el rey de una nación y gigantesca, que él pues Dios lo escogió realmente como un instrumento de castigo para el pueblo de Dios. Y fue llevado el pueblo cautivo allá a Babilonia. Dios sabía que pues fue su instrumento, así como Dios usó otros tipos de instrumentos. Y dice que Nabucodonosor fue el protagonista de la muerte de Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, él dio la sentencia a esos jóvenes. ¿Por qué? Porque él tenía muchos dioses y también tenía una estatua de oro, que él hizo una estatua de oro gigantesca. Y entonces él dio orden que se adorara a sus dioses y a la estatua de oro se postrara. Y dio la orden que todo el mundo tenía que hacerlo, que donde quiera que vieran pasar sus dioses, él tenía que postrarse y reconocer que ellos eran Dios. Pero Sadrach, Mesach y Abednego eran gobernantes de una de las provincias de Babilonia. Y ellos dijeron, no, que nosotros tenemos un Dios, nuestro Dios. ¿No vamos nosotros a faltarle respeto? ¿Cómo nosotros vamos a adorar a otros dioses? Nosotros no lo vamos a hacer. Y llegó a los oídos de Nabucodonosor. Y le dijeron, oye, Nabucodonosor, hay unos gobernantes que tú tienes por una de esas provincias que dice que ellos ni se van a postrar delante de ese Dios de oro, ni esos dioses que tienes tú. Dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Tráiganmelos. Y ahí se aparecieron. Y me encanta cómo esos jóvenes, que eran jóvenes, hermanos, defendieron su posición porque ellos sabían quiénes eran ellos. Y yo quiero leerlo porque hay varios jóvenes aquí y no tienen que ser jóvenes para recibir esto, sino para darte cuenta cuánta fuerza de voluntad tenían estos jóvenes, cuánto dominio propio. Capítulo 3, verso 14. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que los libre de mis manos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, en caso de que no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira
y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. El horno se puso al fuego encendido. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, fueron echados dentro del horno del fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. A los hombres fuertes también se quemaron, pero ellos no se quemaron. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayendo atados dentro del horno de fuego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos dijeron: sí, rey, es verdad, echamos 3. Él dijo: aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijos de dioses. Comenzó a decir: aquí está pasando algo que no es usual. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, el fuego que quema y no quema. Se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado y su ropa estaba intacta y ni siquiera olían a humo. O sea que el fuego ni los tocó, ni les dio. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, yo decreto que todo pueblo, nación y lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. No, es que este rey era horrible. El que le falte el respeto va a ser descuartizado. Y su casa será convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Oh, pero esto pasó un año. Es como vino un milagro. El Señor te hace un milagro y tú estás: wow, qué grande. Pero va pasando el tiempo y vas caminando y ya se te va borrando y se te va borrando. Y se le empezó a borrar a Nabucodonosor. Pasaron 12 meses. Y a los 12 meses que él le había dicho tantas cosas, ¿verdad? Ahí en el capítulo 4, verso 29. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? Fue Dios quien le permitió eso. Dios le dio a Nabucodonosor porque Dios estaba usando a Nabucodonosor para darle un buen castigo al pueblo, porque el pueblo había vivido en desobediencia. Y para gloria de mi majestad, se le olvidó todo lo que Dios había dicho. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y le dijo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino será quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Y en ese momento este hombre perdió la razón completamente. 7 tiempos, 7 años. Ah, caramba, quiso calentar el horno 7 veces más. ¿Tú ves que Dios es un Dios justo? 7 tiempos ahora va a pasar por ti. Vas a estar 7 años como un animal, vas a comer hierba como buey. Y perdió la razón. Se volvió loco el hombre este, dice.
En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como la de las aves. Y estuvo 7 años comiendo, bueno, como un loco. Al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es perpetuo y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Hoy yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Ahí terminó la historia de Nabucodonosor. Un Nabucodonosor humillado, convertido, un gentil, al ver que Dios tenía el poder de poner y quitar. Dios pone rey y quita reyes. De él es la tierra y su plenitud. Y no había entendido que era todo por su poder. Entonces él dice, yo glorifico al Rey del cielo, yo lo glorifico. ¿Cómo lo glorificó Nabucodonosor? Reconociendo que Dios él tenía control de todo. Nosotros estamos glorificando al Señor diciendo, tú tienes control de todo, Señor. ¿Cómo lo queremos glorificar? Cuando vino la voz del Señor que dijo, yo lo glorificaré y lo glorificaré otra vez. Jesús le dijo, esa voz vino por causa de ustedes, no por mi causa. Yo ya le glorifiqué. Yo hice todo lo que Dios quiso y lo voy a hacer. Pero ahora son ustedes los que lo tienen que hacer. Entonces esa voz vino del cielo antes de que Jesús muriera. Nabucodonosor lo glorificó al reconocer eso. Nosotros tenemos que glorificar al Señor al reconocer que Él tiene el dominio de todo. Él tiene el dominio de tu familia. Tú solamente entrégaselo, no le arrebates lo que es de Dios. Porque a veces nosotros somos tan ignorantes, hermano, ¿verdad? Que queremos arrebatarle a Dios lo que es de Él. A Dios nadie le arrebata nada. Lo que es de Él es de Él. Lo que es de Él es de Él. Y de Él es la tierra, su plenitud en el mundo. Dice, y todo lo que habita en el mundo, los que habitan en el mundo, todo es de Él y por Él. Pero yo estoy consciente, muchos no saben, están conscientes de eso. Nosotros estamos conscientes que somos de Él y que somos siervos, pero somos hijos. Y que queremos glorificar al Padre. Decir, Señor, tu nombre sea glorificado. Tú eres el Dios que hace todas las cosas. Y cuando nosotros le decimos, Señor, esta situación está difícil, pero tú eres Dios sobre esta situación. Lo estoy glorificando. Porque no estoy yo interviniendo. Espérate, Dios, hazlo de esta forma. Nunca le des a Dios opciones. No las acepta. Ni tampoco acepta. Vamos a poner, hay buró de créditos, ¿no? Y hay buró de quejas. Tampoco lo acepta. Porque Él va a hacer siempre lo mejor. Tú te puedes quejar a Dios, a Él, a decirle, Señor, mira. Y Él te puede mostrar y te puede enseñar y te puede consolar y te puede dar fuerza. Pero nunca te quejes con nadie de Dios. No hagas nunca eso. Porque vas contra la dignidad de Él y no lo glorificas. Es como que tú ahora empieces a hablar más de tu padre de la tierra. Vamos a poner, hay padres que no han sido buenos padres, como hay madres que no han sido buenas madres, porque no han completado lo que tenían que completar. Pero es tanto el respeto que uno siente de cubrir siempre, ¿verdad? Cuando hay amor uno cubre, el amor todo lo cubre. Todo lo cuida para que eso no haya un entendimiento diferente de lo que debe ser, ¿no es cierto? Bueno, pues así nosotros con el Padre. Y siendo nosotros hijos y teniendo todo esto y sabiendo todo lo que el Señor está haciendo, ¿por qué no le vamos a glorificar? Vamos a glorificarle, respetándolo, considerándolo, darle su lugar. No solamente eso, el Padre se vio reflejado en el Hijo y el Hijo en el Padre. ¿Nos reflejamos en Él? ¿Nos reflejamos en Dios? Dios se puede reflejar en nosotros y decir, este es mi Hijo amado. Somos exactamente iguales.
Ujú. Jesús lo dijo, el Padre y yo somos uno. Y aquí estaba Jesús caminando por acá. ¿Y cómo tú puedes hacer? ¿Tú puedes entender eso? Dios nos ha dado la herramienta para que eso se cumpla, hermano. Dios nos ha dado todas las herramientas. O sea que nosotros no podemos decir, Dios, tú no sabes lo que estás diciendo. Lo que tú estás diciendo es algo muy alto, no lo voy a alcanzar nunca. Pero el Señor dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Yo quiero glorificar al Padre. Yo quiero glorificar a Dios. Yo quiero glorificar a mi Dios. Y Jesús nos ha dado todas las herramientas para que lo podamos hacer, porque Él lo hizo primero. Él lo pudo hacer. Él nos amó y nosotros también podemos amarle. Esto es glorificarle, darle su lugar. Dale el lugar tuyo que tú le has usurpado a tu Dios en muchas cosas, porque hay muchas cosas que sin querer nosotros lo usurpamos, porque Dios es tan paciente y todavía Dios hace las cosas con tanta lentitud y nosotros somos tan arrebatados que queremos hacerlo todo tan rápido y el Señor te dice, espérate, todo tiene que ser a mi marcha. Todo tiene que ser a mi marcha. Entonces nosotros así podemos glorificar al Padre. Sí, Señor, ahí estoy en tus manos. Comienzas tú. Refléjate en mí, que yo me quiero reflejar en ti. Pero refléjate, yo quiero reflejarme en ti, quiero verte a ti, como decía el apóstol Pablo. Mira que el apóstol Pablo hablaba cosas tan tremendas del Señor, que a veces uno no lo entendía. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Para cuándo nosotros estamos crucificados con Jesucristo? Ya no vivo yo, Señor, pero vives tú en mí. Y mira que lo decía con una conciencia, ya no vivo yo, Señor. Tú vives en mí. Hermano, cuando el apóstol Pablo dijo esto, lo dijo con toda conciencia y lleno del Espíritu Santo. Yo quiero que Él viva en mí. Yo no quiero tener que anunciar que soy hija de Dios, sino que otros digan, verdaderamente, este es hijo de Dios. Que otros lo digan. Jesús nunca daba un testimonio, Él hablaba del Padre. Él es mi Padre, y Él es mi Padre, Él es mi Padre, Él es mi Padre, Él es mi Padre. Se hizo tanta conciencia con esto, que esto fue naturaleza en Él, que ya pudo entonces decirle a Tomás, creo que fue que Tomás, no, a Felipe, me viste a mí y ya viste al Padre. ¿Ustedes creen que esto sea muy difícil, hermano? Por nuestra fuerza, olvídate, no se puede. Pero con la fuerza del Espíritu sí se puede. Yo y mi Padre uno solo somos. Vamos a ponernos en pie. ¿Cuántos quieren esto? ¿Cuántos desean esto? ¿Sabe que el camino del cristiano es un camino de compromiso? ¿Sí? Por eso siempre dice, ven al altar los que quieren, para que tú te apoyes y tengas conciencia de un compromiso. Yo lo quiero. Y el Señor sabe que yo lo quiero. Y yo sé que los que han levantado la mano lo quieren. Y el Señor nos está viendo. Ahí, no mires las limitaciones, porque limitaciones tenemos. Tenemos muchas limitaciones todavía. Porque nuestra mente natural a veces se opone, ¿no? Pero el Señor no quiere que seas vencido por eso, sino que seas vencido por amor. Como dijo el canto, tu amor me ha vencido, Señor. Tu amor me ha vencido. Que sea a través del amor que el Señor nos capacite en esta hora para glorificarle a Él, como Él dijo, lo glorificaré, lo glorificas y lo glorificaré aún. Y ahí está hablando de nosotros. Padre, en esta mañana te damos gracias, Padre. Gracias porque ahora nosotros podemos llenarnos la boca para decirte Padre. Porque si eres Padre, Señor, porque tú nos has adoptado y nos has puesto en nosotros, Señor, ese espíritu donde clamamos Abba, Padre, Papito, Abba. Y por eso cualquier cosa te clamamos, Padre, Padre, por favor, Padre. Se nos sale, no podemos contenernos, Señor, porque ya es naturaleza, Señor. Permite, Padre, que podamos nosotros en esta hora responder a este tremendo llamado, porque es el llamado más alto que podemos encontrar en tu reino. Reconocerte como el Padre, Padre eterno, príncipe de paz, como dijo ahí el profeta Isaías, inspirado por tu espíritu. Tú eres el Padre eterno, Señor,
es que nos has calificado a nosotros como hijos, hijos adoptados, Señor, hijos elegidos, Señor, para que seamos fieles hijos, Señor, en esta hora. Señor, ayúdanos, enséñanos de que el lugar tuyo está en nuestro corazón, Señor, que nosotros podamos asimilar esto, Padre, que podamos digerir toda esta verdad que tú estás trayendo a tu pueblo. Tú estás preparando un pueblo, Señor, porque toda, Señor, toda la tierra está gimiendo, Padre, esperando a la manifestación de los hijos de Dios. Y nosotros queremos ser parte de ese proyecto, Señor. Padre, todos estos que estamos aquí, Señor, y todos los que están lejos, y todos los que están mucho más lejos, Señor, puedan tener este momento glorioso de poder, Señor, sentir esa gloria tuya y decirte, Padre, te glorifico en esta hora. Toma tu lugar, toma tu lugar. Haz tu voluntad, Señor. Te entrego completamente, Padre, mi vida a ti. Y soy yo, Señor, la que te la estoy entregando. Me has dado permiso. Y hoy entregamos nuestra vida a ti completamente. Capacítanos, ayúdanos y que tu Espíritu Santo sea aquel que nos enseñe todas las cosas que necesitamos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Le damos